Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Bienvenidos una vez más a Holacast Español. Soy Pedro. Y yo soy Verónica. Qué gusto saludarlos en esta tarde. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy queremos hablar de algo que muchos de ustedes seguramente hacen con sus familias cada semana. Planificar las actividades del fin de semana. Así es. Y queremos compartir una conversación que tuvimos hace poco sobre este tema. A ver qué les parece. Verónica, ya es jueves. Este fin de semana viene rápido. ¿Ya pensaste qué vamos a hacer? Pues no he pensado mucho todavía. Pero me gustaría hacer algo diferente. Algo que disfrutemos todos. Me parece bien. Los niños han estado diciendo que quieren salir. No quieren quedarse en casa todo el fin de semana. Claro que no. Están llenos de energía. Necesitan actividades. ¿Qué te parece si vamos al parque el sábado por la mañana? El parque siempre es buena idea. Podemos llevar la pelota y jugar un rato. También podríamos llevar algo para comer allí. Sí, un picnic. Hace tiempo que no hacemos uno. Puedo preparar sándwiches y llevar frutas. Perfecto. Y yo me encargo de las bebidas. Llevo agua y jugos para todos. ¡Excelente! Entonces el sábado por la mañana ya está decidido. Parque y picnic. ¿Y por la tarde? ¿Qué hacemos después del parque? Bueno, depende de cómo estén todos. Si no están muy cansados, podríamos visitar a tu mamá. Hace semanas que no la vemos. Tienes razón. Mi mamá siempre pregunta por ustedes. Le encantaría que fuéramos a visitarla. Además, a los niños les gusta mucho estar con su abuela. Ella siempre tiene historias que contarles. Y siempre tiene dulces escondidos para ellos. Aunque a veces creo que les da demasiados. Es abuela. Es su trabajo consentir a los nietos. No podemos hacer nada al respecto. Tienes razón. Entonces visitamos a mi mamá el sábado por la tarde. ¿Y qué hacemos el domingo? El domingo podríamos quedarnos en casa por la mañana. Descansar un poco. Hacer un desayuno grande todos juntos. Me gusta esa idea. Un desayuno tranquilo, sin prisas. Podemos hacer panqueques. A los niños les encantan los panqueques. Y podemos poner la mesa bonita. Hacer algo especial. Y pregunta para nuestros oyentes. ¿Ustedes qué desayunan los domingos con su familia? ¿Tienen alguna tradición especial? Déjennos un comentario. Nos encantaría saber. Sí, cuéntenos. Siempre es interesante conocer las costumbres de otras familias. Bueno, entonces ya tenemos el domingo por la mañana. Desayuno grande en familia. ¿Y por la tarde? Por la tarde pensé que podríamos hacer algo educativo. Algo que les guste a los niños, pero que también aprendan. ¿Cómo que? Podríamos ir al museo. Hay una exposición nueva sobre los dinosaurios. Vi el anuncio la semana pasada. ¿Dinosaurios? A los niños les fascinan los dinosaurios. Van a estar felices. Exactamente. Y es bueno para ellos. Aprenden sobre historia, sobre ciencia, y se divierten al mismo tiempo. Estoy de acuerdo. El museo es perfecto para el domingo por la tarde. Pero tenemos que verificar el horario. No todos los museos abren los domingos. Tienes razón. Voy a buscar la información en Internet más tarde. Y también los precios. Bien, si el museo no está abierto, podemos buscar otra opción. Tal vez el zoológico. El zoológico también es buena idea. O el jardín botánico. A mí me gusta mucho caminar entre las plantas y las flores. Sí, es muy relajante. Y los niños pueden correr y explorar. Hay mucho espacio. Entonces tenemos varias opciones para el domingo por la tarde. Primero revisamos el museo. Si no funciona, pensamos en otra cosa. Perfecto. Ya tenemos casi todo el fin de semana planeado. Sábado en el parque, visita a mi mamá, domingo desayuno en casa y salida educativa. Sí, pero hay algo más que debemos considerar. El clima. Ah, es verdad. Si llueve el sábado, el plan del parque no va a funcionar. Exacto. Deberíamos tener un plan alternativo. Algo que podamos hacer si el clima no ayuda. ¿Qué tal si vamos al cine? Hay varias películas para niños en este momento. El cine es buena opción,
aunque es un poco caro para toda la familia. Sí, tienes razón. Pero si llueve mucho, es mejor estar en un lugar cerrado y cómodo. También podríamos ir a ese lugar nuevo de juegos que abrió cerca. El que tiene área de juegos bajo techo. ¿El que tiene trampolines y juegos de escalada? Ese mismo. Los niños pueden gastar energía allí aunque esté lloviendo afuera. Buena idea. Y no es tan caro como el cine. Podemos estar allí varias horas. Entonces ese es nuestro plan B para el sábado. Si llueve, vamos al lugar de juegos. Si hace buen tiempo, vamos al parque. Excelente. Ya tenemos todo organizado. Ahora solo necesitamos esperar que llegue el fin de semana. Pero hay una cosa más. Tenemos que hablar con los niños sobre el plan. Preguntarles qué opinan. Es verdad. Ellos también tienen voz. A veces tienen ideas muy buenas. Y si participan en la planificación, están más contentos. Se sienten incluidos. Tienes mucha razón. Esta noche en la cena les contamos el plan y escuchamos sus ideas. Perfecto. ¿Y ustedes, queridos oyentes, cómo planifican sus fines de semana? ¿Hacen planes con anticipación o prefieren ser espontáneos? Sí, cuéntenos. ¿Son planificadores como nosotros o prefieren decidir en el momento? Ambas formas tienen ventajas. Planificar te da organización. Ser espontáneo te da libertad. En nuestra familia tratamos de tener un balance. Planificamos algunas cosas, pero dejamos espacio para la espontaneidad. Así es, porque a veces surgen oportunidades inesperadas, y es bueno estar abiertos a ellas. Como la semana pasada. No teníamos planes para el domingo, y de repente nos invitaron a una reunión familiar. Exacto, y la pasamos muy bien. Los niños jugaron con sus primos. Fue un día muy agradable. Por eso es importante no llenar completamente el calendario. Dejar algo de espacio. Completamente de acuerdo. Ahora, hablemos del presupuesto. Es importante considerar cuánto vamos a gastar. Tienes razón. Las salidas familiares pueden ser costosas si no tenemos cuidado. El picnic en el parque no cuesta mucho, solo la comida que llevemos de casa. La visita a mi mamá es gratis. Bueno, tal vez llevamos un postre o algo para compartir. El desayuno del domingo lo hacemos en casa, así que tampoco es un gasto extra grande. El museo tiene un costo. Necesitamos comprar entradas para todos. Pero muchos museos tienen descuentos los domingos o días de entrada gratuita. Voy a revisar eso también. Buena idea. Y si llevamos nuestra propia agua y snacks, ahorramos en no comprar cosas allá. Exactamente. Siempre es más económico llevar cosas de casa. Entonces, con un poco de planificación, podemos tener un fin de semana muy divertido, sin gastar demasiado dinero. Así es. No necesitas mucho dinero para pasar tiempo de calidad con tu familia. Lo más importante es estar juntos. Compartir momentos. Crear recuerdos. Esas son las cosas que los niños van a recordar cuando sean grandes. No cuánto dinero gastamos, sino los momentos que vivimos juntos. Absolutamente. Yo todavía recuerdo los fines de semana con mis padres. Las cosas simples. Ir al parque. Comer helado. Jugar juntos. Esos recuerdos son tesoros. Y ahora nosotros estamos creando esos tesoros para nuestros hijos. Es una gran responsabilidad, pero también un gran privilegio. Definitivamente. Y hablando de responsabilidades, también tenemos que pensar en las tareas del hogar. Ah, sí. Siempre hay cosas que hacer en la casa. No podemos descuidarlas completamente. Exacto. Tal vez el viernes por la noche podemos hacer una limpieza rápida. Así el sábado empezamos con la casa ordenada. Buena idea. Y podemos involucrar a los niños. Que cada uno recoja sus juguetes y ordene su cuarto. Sí, es importante que aprendan a colaborar. La casa es de todos. Todos debemos cuidarla. Y si trabajamos juntos, terminamos más rápido. Luego podemos ver una película antes de dormir. Me gusta ese plan. Limpieza rápida y después tiempo de relajación en familia. Entonces, ya tenemos desde el viernes. Viernes por la noche, limpieza y película. Sábado parque y visita a la abuela. Domingo desayuno especial y museo o jardín botánico. Un fin de semana completo.
Bien planificado, con actividades variadas. Exacto. Hay de todo. Actividad física en el parque, tiempo familiar con la abuela, relajación en casa, educación en el museo. Es importante tener variedad. No hacer siempre lo mismo. Así es. Los niños se aburren si siempre repetimos las mismas actividades. Y nosotros también. Necesitamos novedad, nuevas experiencias. Por eso me gusta explorar lugares nuevos, conocer diferentes parques, diferentes museos, diferentes restaurantes. Nuestra ciudad tiene mucho que ofrecer. Solo necesitamos salir y descubrirlo. Totalmente de acuerdo. A veces pensamos que necesitamos viajar lejos para divertirnos, pero hay muchas cosas cerca de casa. Pregunta para ustedes que nos escuchan. ¿Cuál es su lugar favorito en su ciudad para pasar tiempo con la familia? Sí, cuéntenos. Tal vez nos dan ideas para nuestros próximos fines de semana. Siempre es bueno escuchar recomendaciones, especialmente de personas que viven en el mismo lugar. O si viven en otra ciudad o país, también cuéntenos. Es interesante conocer cómo otras familias pasan su tiempo libre. Así es. Aunque vivamos en lugares diferentes, todos compartimos el deseo de pasar tiempo de calidad con nuestros seres queridos. Eso nos une. No importa el idioma o la cultura. El amor familiar es universal. Muy cierto. Y ahora, pensando en el fin de semana, hay algo más que debemos preparar. ¿Qué cosa? La cámara. Deberíamos llevarla para tomar fotos. Capturar los momentos especiales. Excelente idea. Me encanta mirar las fotos después, ver cómo los niños se divierten. Y cuando sean mayores, van a disfrutar viendo esas fotos, recordando su infancia. Sí, las fotos son muy valiosas. Son memoria visual de nuestras vidas. Entonces no olvides cargar la batería de la cámara el viernes. Lo voy a anotar. No quiero olvidarlo. Batería de la cámara. También deberíamos revisar que tengamos suficiente espacio en la tarjeta de memoria. Buena observación. Nada peor que querer tomar fotos y no tener espacio. Me pasó una vez. Fue muy frustrante. Desde entonces siempre reviso antes. Yo también. Ahora siempre verifico todo con anticipación. Hablando de verificar cosas, también tenemos que revisar el auto. ¿El auto? ¿Por qué? Bueno, vamos a usarlo bastante durante el fin de semana. Es mejor asegurarnos de que está en buenas condiciones. Tienes razón. Nada arruina un paseo como problemas con el auto. Voy a revisar el nivel de gasolina, la presión de las llantas, cosas básicas. Perfecto. Mejor prevenir que lamentar. Exactamente. Un poco de preparación nos ahorra muchos problemas después. Esa es la ventaja de planificar. Puedes anticipar necesidades y resolver problemas antes de que ocurran. Así es. No todo sale siempre según el plan, pero al menos estamos preparados. Y cuando algo sale diferente, podemos adaptarnos, porque ya pensamos en alternativas. Como el plan B para si llueve. Ya lo tenemos listo. No nos va a agarrar por sorpresa. Exacto. Flexibilidad es importante. Planificar sí, pero sin ser rígidos. Muy bien dicho. Planificación flexible. Ese es el secreto. Y ahora que ya tenemos todo pensado, solo queda esperar que llegue el viernes. Sí, aunque todavía faltan algunos días. Pero va a pasar rápido. Mientras tanto, podemos ir preparando las cosas poco a poco. Buena idea. Esta noche hablamos con los niños. Mañana compro algunas cosas para el picnic. Y yo voy a buscar la información del museo. Horarios, precios, todo eso. Perfecto. Trabajando en equipo todo es más fácil. Siempre. El trabajo en equipo es fundamental en una familia. No solo para planificar fines de semana. Para todo en la vida. Absolutamente. Cuando todos colaboran, todos se benefician. Y los niños aprenden observando. Si nos ven trabajar juntos, ellos también lo harán. Es cierto. Somos su ejemplo, su modelo a seguir. Entonces debemos mostrarles buenos hábitos. Como planificar, colaborar, ser flexibles. Y también mostrarles la importancia de pasar tiempo juntos como familia.
En este mundo tan ocupado, es fácil olvidar eso. Todos corriendo de un lado a otro. Por eso los fines de semana son tan importantes. Son nuestro tiempo para reconectar. Para desconectarnos del trabajo y las obligaciones y conectarnos entre nosotros. Exactamente. Sin teléfono, sin relaciones, solo la familia. Bueno, tal vez con el teléfono para las fotos. Sí, para las fotos está bien, pero después lo guardamos. De acuerdo. Fotos sí, fotos sí, redes sociales no. Perfecto. Estar presentes en el momento. Eso es lo que importa. ¿Y ustedes, queridos oyentes, usan mucho el teléfono cuando están con su familia? Es una pregunta importante. A veces no nos damos cuenta de cuánto tiempo pasamos mirando una pantalla. Yo trato de dejarlo guardado cuando estamos haciendo actividades familiares. No siempre lo logro, pero lo intento. Es difícil. Los teléfonos son muy adictivos. Siempre hay notificaciones, mensajes, cosas que revisar. Pero nuestros hijos merecen nuestra atención completa, al menos durante ese tiempo especial juntos. Totalmente de acuerdo. Ellos crecen tan rápido. No queremos perdernos esos momentos por estar viendo el teléfono. Muy cierto. Antes de que nos demos cuenta, van a ser adolescentes y no van a querer pasar tanto tiempo con nosotros. No digas eso. Me pone triste pensarlo. Es la realidad, pero por eso debemos aprovechar ahora. Mientras todavía somos el centro de su mundo. Sí, tienes razón. Vamos a aprovechar cada momento, cada fin de semana, cada salida juntos. Ese es el espíritu. Y con buena planificación, podemos hacer que cada fin de semana sea especial. No tiene que ser algo grande o costoso. Solo tiempo de calidad juntos. Exacto. A veces las mejores cosas son las más simples. Como un picnic en el parque. Tan simple, pero tan bonito. O un desayuno tranquilo el domingo, sin prisas, conversando, riendo juntos. Esos son los momentos mágicos, los que se quedan en el corazón. Y esos momentos no cuestan dinero, solo requieren tiempo y atención. Que son los regalos más valiosos que podemos dar a nuestros hijos. Bueno, creo que ya tenemos un plan excelente para el fin de semana. Sí, estoy muy emocionada. Va a ser un fin de semana maravilloso. Yo también estoy emocionado. Y espero que nuestros oyentes también estén planeando algo lindo con sus familias. Sí, recuerden que no necesitan hacer cosas complicadas. Lo importante es estar juntos. Y si nos quieren contar sus planes, déjennos un comentario. Nos encanta leer sus historias. Así es. Su participación hace que este podcast sea más especial. Somos una comunidad, todos aprendiendo español juntos, compartiendo experiencias. Y hablando de experiencias, también pueden contarnos cómo les fue con sus actividades del fin de semana. Si probaron alguna de nuestras ideas. Sí, queremos saber. Y si tienen sugerencias de temas para futuros episodios, también díganoslo. Estamos siempre buscando ideas nuevas. Ideas que sean útiles para ustedes. Porque este podcast es para ustedes, para ayudarlos a practicar español de manera natural. Escuchando conversaciones reales sobre temas de la vida diaria. Como planificar el fin de semana, algo que todos hacemos. Exacto. Y mientras escuchan, están aprendiendo vocabulario nuevo, expresiones útiles. Sin estudiar gramática de forma aburrida. Solo escuchando y absorbiendo el idioma. Esa es la mejor manera de aprender, de forma natural, como aprendimos nuestro idioma materno. Completamente de acuerdo. La exposición constante es la clave. Por eso les recomendamos escuchar podcasts en español todos los días, aunque sea unos minutos. Cada minuto cuenta. Cada palabra que escuchan los acerca más a la fluidez. Y no se preocupen si no entienden todo. Es normal. Con el tiempo van a entender cada vez más. Lo importante es seguir intentando, no rendirse. El español es un idioma hermoso. Vale la pena el esfuerzo de aprenderlo. Y ustedes lo están haciendo muy bien.
El simple hecho de estar escuchándonos ahora demuestra su compromiso. Sí, estamos muy orgullosos de ustedes. Sigan así. Y nosotros vamos a seguir aquí, creando contenido para ayudarlos en su viaje de aprendizaje. Exactamente. Somos un equipo. Ustedes aprenden, nosotros enseñamos. Juntos crecemos. Bueno, creo que ya es hora de despedirnos. Esta conversación estuvo muy buena. Sí, hablamos de muchas cosas importantes. Planificación, familia, tiempo de calidad. Y espero que les haya servido, tanto para practicar español como para inspirarse a planificar su propio fin de semana. Antes de despedirnos, un último recordatorio. No olviden suscribirse a nuestro canal si todavía no lo han hecho. Y activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún episodio nuevo. También pueden dejarnos un comentario aquí abajo. Nos encanta leer lo que tienen que decirnos. Y si este episodio les gustó, compartan con sus amigos que también están aprendiendo español. Cuantos más seamos, mejor. Aprender en comunidad es más divertido. Muy cierto. Bueno, ahora sí, nos despedimos. Que tengan una tarde maravillosa. Y que disfruten mucho su fin de semana, sea lo que sea que decidan hacer. Recuerden, lo importante no es qué hacen, sino con quién lo hacen. Exacto. Familia primero. Siempre. Nos escuchamos pronto con un nuevo episodio de Hola Cast Español. Hasta la próxima. Cuídense mucho. Adiós a todos y feliz fin de semana cuando llegue. Adiós. Que estén muy bien.